Yo quiero ir a la palabra Marcos capítulo 1, versículo 21. Quiero que atesores esta enseñanza del día de hoy. Dice así la palabra: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, diga conmigo sábado, ahora diga domingo. El sábado para ellos en la Biblia es lo que para nosotros es el domingo, el último día de la semana. Para ellos el domingo es el primer día de la semana, para nosotros es lunes. Entonces, volviéndolo así, la gente descansa el día domingo. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga. ¿A dónde fue Jesús el sábado? A la sinagoga, al lugar de congregarse, al lugar de reunión. Y se puso a enseñar. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Mira que está hablando un demonio. El demonio, quiero repetirte lo que dice el demonio. ¿Por qué te entrometes? Jesús de Nazaret, sabías perfectamente su nombre. Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Israel. El Santo de Dios, perdón. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando alaridos. Diga conmigo, alaridos. No un grito, un alarido. Amén, amén y amén. Bueno, yo quiero comenzar el mensaje con este texto porque era la primera vez que alguien echaba un demonio. No era común echar fuera demonios. No era común que la gente sacara demonios. Al contrario, era una nueva doctrina. Diga conmigo, una nueva doctrina. Repítalo, una nueva doctrina. Para la gente era algo nuevo. Para la gente era algo no habitual. Por eso Jesús le dice, cállate. ¿Por qué? Porque en el momento en que está hablando los demonios, en ese momento está exponiendo a Jesús realmente quién era Jesús, el Hijo de Dios. Estaba diciendo, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Estaba diciéndole claramente quién era. Y él todavía no se había revelado. Jesús lo que estaba haciendo era predicando la palabra para que la gente creyera en él a través de la palabra. No que creyeran en él porque supieran quién era él. ¿Aló? Tenía la gente que empezar a sentir que esa palabra lo llamaba, que esa palabra lo atraía. Tal como pasó cuando usted le entregó el corazón a Jesús. Cuando usted le entrega el corazón a Jesús, lo primero que usted ve es que la palabra lo atrae. Lo que se está predicando de Dios lo atrae. Después es que usted va a sentir la presencia de Dios. Después que usted va a buscar la persona de Dios. Entonces en ese momento los demonios dicen, vienes a destruirnos. Entonces los demonios saben perfectamente que son destruidos a través de la presencia de Jesús. Diga conmigo, los demonios se destruyen a través de la presencia de Jesús. Entonces vemos que además de decir, yo sé quién eres, el Santo de Dios, vienes a destruirnos. Mira lo que dice, ¿por qué te entrometes? Diga conmigo, te entrometes. O sea, ellos tienen una labor. Los demonios tienen una labor de destruir, una labor de amargarte, una labor de empobrecerte, una labor de enfurecerte. ¿Sí? Y Jesús al estar ahí está entrometiéndose ante el propósito que tienen los demonios. Entonces aquí vemos una gran enseñanza acerca de la función de los demonios. Pero la gente que estaba alrededor, los fariseos, empezaron a murmurar. Oye, empezaron a decir, oye, ¿qué tipo de enseñanza es esta? ¿Qué tipo de doctrina es aquella? Esto no es de Dios. ¿Sabe? Para la gente le es más fácil creer en lo que habitualmente han creído o de las bobadas que les enseñaron y que las tienen en su corazón, que creer en el verdadero Dios de Israel, en el verdadero Dios que vino a este mundo,
Entonces, quiero enseñarte una cosa. ¿Cuánta basura de información sobre Dios tenemos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón? No solo en nuestra mente, sino lo tenemos atesorado en nuestro corazón. Por eso cuando viene algo de Dios que no conocemos, algo de Dios que es nuevo para nosotros, empezamos a poner una barrera. La gente empieza a poner una barrera. Por eso Jesús manda a callar a los demonios, porque estos demonios están venteando quién es Jesús, qué hace Jesús, y esto va a crear una barrera entre la gente que está escuchando. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí? Por eso los mandó a callar. Por eso le decía, cállense. Ellos tenían que callarse porque la autoridad de Jesús los lleva a que tenían que callarse. Entonces basta ya de nosotros creer que lo que nos enseñaron un día, esa es la verdad. No, todo lo que tenemos en nuestra mente, con el pasar del tiempo, nos vamos dando cuenta que era mentira, que era una verdad a medias. Diga conmigo, verdades a medias. ¿Qué es una verdad a medias? Una verdad a medias sigue siendo mentiras. ¿Por qué? Porque si no la dices completa, en esa parte que está a medias, viene una mentira. Alguien que diga una mentira. Esto se parece mucho a lo que hace el Congreso cuando meten un proyecto. ¿Sí? Ahorita mismo van a empezar a debatir acerca de bajar las tarifas de energía eléctrica aquí en la costa. Pero entonces decía un congresista, decían, esperamos que no nos vayan a meter, nos vayan a querer que para que se bajen las tarifas tengamos que aprobar una ley diferente. Porque eso es lo que hace el Congreso. Listo, vamos a bajar las tasas, vamos a bajar los subsidios, a subir los subsidios, a bajar el precio de la energía, pero me tienen que firmar esto. Entonces ellos inmediatamente caen en un juego de que, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Qué es mejor? ¿Que quiera la energía alta o firmar ese nuevo proyecto que nos va a poner peor? Entonces eso es lo que pasa en la vida diaria. Nosotros tenemos información que nos ha llegado desde pequeños, y esa información distorsiona la realidad de lo que Jesús realmente es en nuestra vida. Por eso no podemos acercarnos a Él plenamente, por eso no podemos conocerlo. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de preceptos establecidos que pensamos que Dios realmente de pronto hasta es mentira. Así seamos cristianos, muchas veces decimos, ¿será que sí estoy creyendo en lo correcto? ¿O será que Dios no existe? ¿Dios no está en este momento? Entonces vemos claramente en esta información que Jesús empieza a hacer algo que no era habitual. Alguien diga que no era habitual. Quiero leer Salmo 115, capítulo 115, versículo 3. Pero antes de eso quiero titular el mensaje. De pronto usted ya lo leyó anoche en las redes sociales. El mensaje se titula, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Diga conmigo, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Quién no se sabe esa canción? Pero la mayoría estamos convencidos de que las mañanitas las cantó el rey David. Porque estas son las mañanitas que cantó el rey David. ¿Cuándo qué? ¿A quién? A ver. A las muchachas bonitas. Yo quiero que veamos esta canción. Estas son las mañanitas. Las hemos cantado. Yo no vengo aquí a desprestigiar una canción. Yo vengo aquí a traerles una enseñanza. Resulta que las mañanitas no las cantó el rey David. Pero todo el mundo cree que las cantó el rey David. ¿Cómo el rey David iba a decir que yo puse, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La pila bautismal. ¿Cómo el rey David va a hablar de la pila bautismal si en el tiempo de David no se bautizaban? Si el que vino a traer la enseñanza del bautismo fue Jesús. ¿Aló? ¿Cómo David iba a hablar del santo?
Porque dice la Biblia dice en la mañanita que hoy por ser el día de su santo. ¿Cómo así? Antes acostumbraban a ponerle el nombre a la persona. Si era el día de San Rafael, entonces Rafael. ¿Sí? Si era el día de Pancracio, pues hay gente que llama Pancracio. Entonces hoy por ser el día, ¿cómo iba a hablar David de santos? Si mira lo que dijo David en el Salmo 115. Mira lo que dijo David en el Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen. Es decir, los que manejaron el yeso. Porque en ese entonces eran de oro y de plata. No, ahora ya somos más líchicos, ahora son de yeso. ¿Sí? Semejantes a ellos son los que lo hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Diga conmigo, los que confían en ellos, y los que hacen los ídolos son semejantes a los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Nada. Tiene boca, no oye. Tiene boca y no oye. Tiene boca y no habla. Tiene orejas, oídos y no oye. Tiene ojos y no ve. Diga conmigo, semejante a ellos. ¿Cómo iba a decir David que hoy en el día de su santo? ¿Cómo iba a hablar Jesús de los ídolos? Más bien David de los ídolos. Eso es una barbaridad. Entonces, yo lo que quiero con esto simplemente es dejarte claro que muchos de nosotros tenemos enseñanzas que creemos que son verdaderas. Como, ¿quién iba a pensar que las mañanitas no las cantó el rey David? ¡Aló! Entonces tenemos una cantidad de información equívoca que hace que nuestro Dios no sea real para nosotros. Amén, entendemos esa parte, ¿verdad? Por eso quiso titular así, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, para que nunca se te olvide. Hay cosas que tú tienes guardadas, hay cosas que la gente repite, hay cosas que la gente dice que no son verdad. ¿Qué días? Hace como 2 semanas escuchaba yo, estaba en el Miamito, no en Miami, no, Miamito. Estaba ahí y escuché una discusión. Yo pensé que era entre evangélicos. No era entre evangélicos. Es que uno escucha la palabra de Dios y dice, ahí hay un evangélico. No, mentira. Yo estaba ahí y entonces le dijo al otro, mira, realmente yo no voy a ninguna iglesia. Yo dije, este se apartó, este está... pero ahí viene la razón por la que dice. ¿Por qué yo no voy a ninguna iglesia? Porque mira, el diablo no existe. El diablo somos nosotros. La maldad está en nosotros. Suena filosófico. Suena interesante, pero no es lo que Dios dice. Dios claramente, Jesús vino a la tierra a hablar de que su contrincante, su enemigo, era el diablo. ¿Aló? Entonces no podemos decir que el diablo somos nosotros mismos, donde Jesús dijo otro. Entonces, ¿cómo es posible que esa persona, porque ella decía, Jesús está en mi corazón? Ahí fue cuando yo paré la oreja y dije, este es un evangélico. Jesús está en mi corazón. ¿Cómo puede estar Jesús en el corazón de alguien que no cree en el diablo? Pastor, ¿está creyendo en Jesús? No. ¿En qué Jesús está creyendo? ¿En el Jesús de las mañanitas? ¿Aló? ¿O en el Jesús de la Biblia? Porque el Jesús de la Biblia dijo que el diablo era nuestro enemigo. Él vino a pelear contra el enemigo. Él vino, dice, a quitarle las llaves de la muerte, del Hades, del infierno a Satanás. Satanás, dice la Biblia, que era un ángel que se rebeló ante Dios. La Biblia habla de demonios. Entonces, ¿en qué Jesús creo yo? ¿En el Jesús de la tienda? ¿Por qué? Porque el Jesús de la Biblia dice que echó fuera demonios, habló con los demonios y le dijo al demonio, cállate, porque los demonios sabían muy bien quién era Él, sabían que Él era el Hijo del Altísimo. Amén. Que tú eres el Santo de Dios, el Santo de Israel. Tú vienes a atormentarnos, vienes a destruirnos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer en un Dios falso? Un Dios a medias. Es por eso que no encontramos la verdad. Es por eso que muchas veces no podemos acercarnos a un Dios de mentiras. Porque tenemos una cantidad de información que creemos que no nos permite acercarnos.
creemos en santos. Pero resulta que Dios nos explica claramente en la Biblia que no podemos creer en santos. Pastor, pero es que ellos nos oyen. Ahí dice claramente, no te oyen. Es que ellos no ven. Son simplemente eso, un ídolo, simplemente una imagen. Entonces nosotros tenemos que empezar a sacar, a borrar información. ¿Cuántos a veces se le pone lento el celular cuando tiene mucha información? ¿Qué te toca hacer? Empezar a borrar. De pronto estás lento. ¿Lento en qué? No haya respuesta, no haya solución a tu problema. Mira, no haya solución a tu escasez, no hayas cómo pagar esa deuda, no sabes cómo solucionar el problema. ¿Por qué? Porque estás lleno de información. Información que te hace lento, información que no te permite verdaderamente ir a la velocidad que tienes que ir. Así que empieza a borrar una cantidad de cosas del cassette que teníamos. Hablando yo de cassette a estas alturas de la vida. ¿Cuántos fueron del tiempo de los cassettes? Amén. Cuando eso fue rapidito a disco, cassette, después vino el CD, después el MP3. Hebreos capítulo 12. ¿Acaso olvidaron aquí está hablando el escritor de Hebreos y le está diciendo a la iglesia, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Diga conmigo, recibe como hijo. ¿Cuál es la enseñanza más falsa que hay? Todos somos hijos de Dios. Eso es una enseñanza muy popular. Es que yo como soy hijo de Dios, no, espérate. ¿Te congregas? No. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Ay, sí, eso también lo dijo la persona que decía que el diablo no existía. ¿Realmente tienes a Cristo en tu corazón? Es que necesariamente Dios recibe. Él recibe a todo el que quiere acercarse a Él como hijo. Diga conmigo, como hijo. La pregunta aquí sería, ¿usted acepta acercarse a Jesús o a Dios más bien como hijo? Porque al hijo lo van a disciplinar. Aquí la pregunta del millón es ¿cuál? ¿Está usted dispuesto a que el Padre lo discipline? ¿El Padre lo corrija? Pues ahí donde todo el mundo, la mayoría de gente dice, no, yo voy por la orillita, por el costado, eso de tanto compromiso, eso de que me diga, que Dios me exija, que Dios me dice, no, eso no va conmigo, ¿aló? Pero aquí está diciendo claramente que al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Continuemos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, ¿cómo lo hace con todos sus hijos? Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos. Si usted quiere que Dios no lo discipline, usted no es hijo. ¿Aló? ¿Cuántos han regañado el hijo del vecino? Estoy seguro que si de pronto lo has hecho, porque la mayoría no lo hemos hecho, si lo has hecho, nunca lo hiciste como regañas a tu hijo. No lo cogiste a limpia. No le dijiste las 3 cosas que le dices a tu hijo en la casa. Porque es el hijo del vecino. Entonces aquí los que se acercan al Señor para decirle, Señor, yo soy tu hijo, se están acercando a decirle, Señor, estoy bajo tu obediencia, estoy bajo tu disciplina, bajo tus enseñanzas, bajo tus normas. Sería imposible decirle a alguien que viva en nuestra casa como se le dé la gana. Sería un caos. Que el niño dijera, no, yo vivo con mis normas, mamá. Pero si nosotros estamos aceptando a Él como Padre, tenemos que aceptar las normas. Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Diga conmigo, ilegítimos. Hay una cantidad de hijos en redes sociales ilegítimos. Amén. Aló. Diga conmigo, ilegítimos. No son hijos.
Porque si fueran hijos, estuvieran bajo la disciplina. Entonces aquí viene este texto, me está enseñando cosas muy diferentes a lo que yo escucho en la calle y tengo en mi corazón. Dios es amor. Y si Dios es amor, Él me acepta tal como soy y acepta todo lo que yo hago. Él no me va a condenar porque Dios es amor. Yo estaré con Él en la eternidad. Amén. Y alguien que dijo por ahí, y si es colombiano, más rápido se cuela en el cielo. ¿Se acuerda allá en Miami? Ya que respetábamos a nuestros padres, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, de nuestro espíritu, y así vivir para siempre? Diga conmigo, vivir para siempre. ¿Cuántos quieren vivir para siempre? Tienes que someterte a la disciplina de Dios. Diga conmigo, para vivir para siempre, tengo que someterme a la disciplina de Dios. ¿Por qué la gente dice que la vida es corta? Porque no conocen a Papito Dios. El día que conozcan a Dios y se metan bajo la disciplina de Dios, empiezan a ser hijos de Dios y como hijos de Dios le da la vida eterna. La gente corre de aquí para allá, dice la vida es corta, hay que gozarla. Esa es la mentira filosófica que suena bonito, pero es la mayor mentira que hay, que la vida es corta y hay que gozarla. La vida es tan larga, es tan eterna, que la puedes gozar o sencillamente puedes vivir en la más extrema angustia. ¿Por qué, pastor? Porque es que Jesús habló tanto del cielo como del infierno. ¿Aló? No, yo no creo en el infierno, entonces usted no cree en Jesús. Me da pena, pero el que no cree en los demonios no cree en Jesús de la Biblia. El que no cree en el infierno no cree en el Jesús de la Biblia. El que no cree en la disciplina de Dios no cree en el Jesús de la Biblia. Cree en un Jesús. Que quien sea, no sé, pero no es el mío. Dile que está a tu lado, ¿cuál es el tuyo? Jesús hay muchos. Puede ser el Jesús de mi imaginación. Por eso es que muchas veces Jesús, el de tu imaginación, no actúa. Porque tenemos tantos conceptos que no son reales. Pero es tiempo de entender que si cantaron las mañanitas que dijeron que eran del rey David, aunque dijeron que era del rey David, no fueron del rey David. Amén. ¿Cuántas mañanitas no te habrán dicho? ¿Cuánta información no tienes en tu corazón? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. A fin de que participemos en su ¿qué? En su ¿qué? La vida es corta, hay que disfrutarla. Pero aquí dice, a fin de que participemos en su... ¿Para qué? Para que como hijos vivir en la eternidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Diga conmigo, no es agradable. Lo primero que no es agradable es que le están diciendo a uno la verdad en la cara. ¿Cierto? Esa es la primera molestia. Te están diciendo las cosas en la cara. Todavía no te han puesto disciplina. Pero al decirte las cosas, ya te sientes incómodo. ¿A cuánto les pasa? ¿Aló? No hay cosa que deteste más a un hombre que la mujer le diga, te lo dije. ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? ¿Pero por qué? Porque nos está haciendo una corrección. ¿Sí? Una corrección. Entonces pasa lo mismo cuando nos está Dios hablando. Hay cierta molestia, hay cierta incomodidad. Pero dice que ninguna resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados. Diga conmigo, entrenados para ella. Diga, entrenados. Es decir, que usted y yo tenemos que ser entrenados. Yo creo a Dios a mi manera. ¿Ha escuchado eso? Eso es popular. Vienen a la iglesia, no, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el pastor. Es popular. Pero la Biblia dice que tenemos que ser entrenados. Porque tenemos una cantidad de información y actuamos de acuerdo a esa información. Y esa información es equívoca y nos hace actuar de manera errada. Pero cuando empezamos a ser entrenados, diga conmigo, entrenados.
¿Usted cree que siempre estar insistiéndole aquí, tiene que venir el domingo? Eso es parte del entrenamiento. Tiene que orar. ¿Aló? Es parte del entrenamiento. Dile que está a tu lado, te están entrenando. ¿Cuál ha sido el problema del jugador de fútbol colombiano? Que son indisciplinados. Siempre nos hemos preguntado por qué si aquí en Colombia hay tanto talento, nunca ganamos nada. Usted ve que aquí nunca ganamos nada. No que se lo regalaron. Bueno, esta fue diferente. Porque la nueva generación, como ha jugado por fuera, estas personas tienen más disciplina. Pero los de antes, ¿usted sabe por qué Colombia, que llegó de favorito en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 1994, salió por la puerta de atrás, llegó como favorito? Oye, le acababa de ganar a 5-0 a Argentina en Argentina. Pero la historia cuenta que antes de los partidos, la noche antes, se iba Faustino Asprilla, Higuita y los demás de farra, llegaban madrugados. Porque esa es la indisciplina del colombiano. Aló. Después en la cancha se veía el resultado de la indisciplina. Ellos se salían de la concentración, se salían del hotel. Después regresaban. Esa era la indisciplina. Pero nosotros somos indisciplinados por naturaleza, más si somos colombianos, más si somos latinos. Hay gente que es muy disciplinada, se levanta a las 4 de la mañana a correr. Yo no corro ni en sueños. Hay gente disciplinada para la comida. Oye, yo veo gente que, mira, hasta pesa la comida que se va a comer. Una disciplina que esto no lo puedo comer, esto. Yo la única disciplina que tengo es el día del ayuno. Y prefiero hacer esos ayunos de que nada de nada, porque después me voy. Empiezo a comer ensalada y termino comiendo carne. Es la indisciplina que tenemos, pero Dios quiere que nosotros seamos entrenados ¿en qué? En la disciplina de Dios. Sí, nos va a incomodar. Cuando nosotros nos hablan de algo que estamos haciendo equivocado, nos va a incomodar, nos va a doler, nos va a fastidiar, pero al final tendrá frutos de eternidad, de algo eterno lo que quiere Dios con nosotros. ¿Alguien está dispuesto a eso? En el capítulo 12 de Hebreos dice, ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios. Diga conmigo, está en una congregación de los primogénitos, cuyos nombres están escritos ¿en dónde? En el cielo. Diga conmigo, aquí el asunto no es que yo diga que soy hijo de Dios. Aquí el asunto es que como soy hijo de Dios, mi nombre está escrito en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el mediador entre Dios y la gente? ¿Quién es el mediador entre Dios y la gente? Entonces, ¿por qué buscas otros intermediarios? Nunca aquí hemos predicado de María de una manera fantástica. Todas las virtudes. Pero María era la madre de Jesús, no la madre de Dios. Amén. Ella no es la mediadora, disculpe. Eso es una información equívoca. La Biblia dice lo contrario. El único mediador dice... Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Diga conmigo, un nuevo pacto. En ese nuevo pacto el mediador es Él y punto. Dios y la gente. En la mitad, Jesús. Continuemos. Y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. Diga conmigo, la sangre rociada. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la sangre del cordero la rociaban sobre la gente que traía el cordero. Dice que por cada familia tenían que traer un cordero. Entonces la gente llevaban el cordero al lugar de sacrificio
el sacerdote junto con los levitas, los ayudantes, sacrificaban el cordero, le sacaban la sangre y la sangre la echaban y con un hisopo empezaban a rociar la sangre en la familia que trajo el cordero y sus pecados le eran momentáneamente perdonados. Diga conmigo, momentáneamente. O sea, de ahí para atrás eran perdonados, pero de ahí para adelante no podían ser perdonados. Entonces, cuando Jesús viene, Jesús es el Cordero, dice la Biblia, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esa sangre de Él es rociada sobre nosotros. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, dice que de Jesucristo, el testigo fiel, dice que su sangre nos limpió de todo pecado. Diga conmigo, su sangre me limpió de todo pecado y me hizo rey y sacerdote para Dios mi Padre. Diga conmigo, soy rey y sacerdote. La Biblia no dice cuando está terminando que soy rey. El rey conquista. ¿Cuántos necesitan conquistar? Usted necesita conquistar en su vida. Pero dice que somos reyes y sacerdotes. El sacerdote le sirve al Señor. Entonces ahí viene la otra gran mentira que tenemos. Unos son pastores y los otros somos reyes. No. La Biblia no dice eso. Tanto usted como yo somos reyes y sacerdotes. ¿Amén o no amén? Reyes y sacerdotes. Todos los que estén caminando con Jesús y la sangre de Cristo esté en usted se convierte en un sacerdote. Sacerdote para acercarse a Dios. Sacerdote para ministrar a Dios. Por eso es que usted tiene que estar hablando del Señor. Por eso es que usted tiene que orar por otro, porque usted es sacerdote. Pero yo quiero conquistar. También eres rey. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. Diga conmigo, estamos recibiendo un reino que no cambia. Inconmovible significa que no cambia, ¿sí? Que permanece. Si usted busca en el diccionario la palabra inconmovible, siempre será igual, ¿sí? Estará siempre. Ese reino es la eternidad. Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Diga conmigo, santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Diga conmigo, todo lo consume. ¿Cómo es posible que en el mismo texto o en el mismo capítulo de Hebreos me habla de amor y ahora me habla de fuego consumidor? Siempre he escuchado a la gente hablar de un Dios de amor. Y se los dije hace unos momentos. El Dios que me ama no me puede condenar. El Dios que me ama no puede juzgarme. No, el Dios que te ama vino a la tierra como hombre para derramar su sangre para que todo aquel que crea, pero el que no cree no puede. Aló, diga conmigo, para que todo aquel que crea tenga vida y vida en abundancia. Es necesario creer. Es necesario creer y el que cree obedece. Porque la gente no entiende que el creer es obedecer. La Biblia dice de David en el Antiguo Testamento y lo repite el Nuevo Testamento. Dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios porque David hacía todo lo que Dios le mandaba hacer. Ella conmigo, todo lo que Dios le mandaba hacer. Pero cuando nosotros leemos en la Biblia la vida de David, vemos que no cantó las mañanitas, pero era un hombre que se las embarraba cada rato. ¿Cómo puede decir Dios que tenía el corazón conforme al corazón de Dios si este hombre, ¿cómo se llama? Hizo unos terribles pecados que en cualquier iglesia los señalarían? Porque las iglesias son muy buenas para señalar los pecados, pero muy malas para reconocer el suyo propio. Amén. Entonces resulta que David en una iglesia estaría señalado. Mira, allá llegó este. Allá. ¿Cómo tenía el corazón? Porque Dios sabía que él como humano iba a fallar. Pero si Dios le decía, vamos a levantar un templo, él hacía todo lo posible por recolectar el dinero para el templo. Si Dios le decía, mira, vas a ir al servicio y vas a danzar, a él no le daba pena, dice que danzaba. A él no le daba pena. Si
Dios le decía, mira, necesito que venga más gente a la iglesia. Él empezaba a hablarle a la gente. Él no era el pastor, él era el rey. Pero como rey le hablaba al pueblo, le decía, tenemos que buscar de Dios. Entonces vemos a un hombre que sí se las embarró y se las seguía embarrando. Se las embarró tanto que al final de sus tiempos, cuando estaba viejito, murió solo. Ni la mujer, ni las mujeres que pasaron por su vida, ni tampoco sus hijos estaban cerca. Porque como humano se la embarró. Como humano no fue perfecto. Aquí no hay nadie que como persona, no, que como es pastor, no. Aquí la única diferencia es que yo soy pastor y usted no es en esa área. Es sencillamente que Dios me llamó para predicarte a ti. Amén. Eso es la única diferencia entre usted y yo. Como humanos nos equivocamos. Como humanos cuando yo predico de aquí me estoy predicando con un cuchillo de doble filo. Así dice la Biblia. ¿Ve o no? Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy predicando para allá y para acá. Diga conmigo, para allá y para acá. Porque quien está predicando no es Germán, es la palabra de Dios. Entonces cae para allá y cae para acá. Les cortó la cabeza a usted y a mí también. Usted dijo, ay, 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 yo también. Dile que está a tu lado, disimula. Muchas veces en la iglesia nos toca disimular. Lucas capítulo 16. Jesús dijo, ¿quién lo dijo? Jesús. Vamos a repetir. 1, 2 y 3. Ahí, hasta ahí. Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura. Púrpura era el color representativo de la gente de la realeza en esa época. Y lino de la más alta calidad. Entonces imagínate, del color de la realeza y el lino de más alta calidad. Y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Es decir, el hombre estaba enfermo, estaba pobre, no tenía casa, vivía ahí afuera de la casa del hombre rico. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Imagínate la situación lamentable físicamente hablando del hombre. El hombre era un creyente, pero tenía un problema, que estaba enfermo, estaba pobre, él vivía tirado en la calle ahí esperando que sacaran la basura de la casa del hombre rico. Con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado. Mira que dice, el hombre pobre murió y fue llevado ¿por quién? Cuando viene el espíritu de la muerte, de seguro no te vas para el cielo. Hay muchos que vienen, sienten la muerte. Cuando usted se va con el Señor, siente tranquilidad. Si usted está siendo atormentado con el espíritu de la muerte, ahí lo dice claro. Es los ángeles de Dios quien vienen a llevarse al muerto para el cielo. ¿Aló? Por eso esa persona que se va con el Señor tiene paz, tranquilidad. Te habla, te despide. ¿Sí? Con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por ángeles para que se juntase con Abraham en el banquete celestial. ¿Se acuerda que Jesús contó una parábola del banquete celestial, que eran todos los que habían sido salvos? El hombre rico también murió y fue enterrado. Y fue al lugar ¿de dónde? De los muertos. Allí en medio del tormento, ¿en medio de qué? Mira, hay gente que dice que la vida es corta, que hay que disfrutarla, pero el tormento es más largo. ¿Amén o no amén? Pastor, yo no creo en eso. Bueno, entonces usted no cree en Jesús, me da pena. Pero en el Jesús que usted cree no es en Jesús. Hay gente que cree en un Jesús que no fue israelita, que fue palestino. Imagínate eso. Y te puedo asegurar que más del 50% de la gente del planeta, hoy, después de todo esto, de lo que están haciendo los progres, hablando de que Jesús es palestino, ¿sabes? Más de la mitad del mundo cree que Jesús es palestino. Pero el Jesús palestino no salva.
El Jesús judío es el que salva. Amén. Entonces tenemos una cantidad de cosas como las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Qué iba a cantar el rey David las mañanitas si no había bautizo en ese tiempo? ¿Qué iba a cantar David del día de sus santos si él hablaba que los santos no hablan, no escuchan, no ven, no hacen nada, que son ídolos? Pero así somos todos nosotros. Es que yo creo que, y por tú creer que, no permites que Dios se manifieste en tu vida. Amén. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Imagínate la sed que tenía, porque era un lugar de tormento. Le gritan a los que están allá. Le dice a Abraham, al padre de la fe. Le dice: Padre Abraham, manda a alguien que me traiga agua, así sea le apunta los dedos. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia, en estas llamas. Jesús no iba a ponerse a contar un cuento de hadas. ¿Aló? Jesús no iba a contar un cuento para meterle miedo a la gente. ¿Aló? Decía llamas y obviamente sed. Angustia. Digo, amigo, llamas, sed y angustia. ¿Te parece más divertido eso? Es que es muy difícil caminar con el Señor. Esto es más difícil. Abraham le dijo: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida. Y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Diga conmigo, los dos se murieron y los dos seguían vivos. Te lo voy a repetir, los dos se murieron y los dos seguían vivos. Así que la muerte esta del cuerpo, la del cementerio, no es el final de tu vida. No es el final de tu angustia. Tú que piensas quitarte la vida, no es el final de tu angustia. Ahí empieza otra peor. Amén. Ahí sí que empieza una que no puedes reversar, nunca puedes pasar. Porque mira lo que pasa. Además hay un gran abismo que nos separa, dijo Dios, Jesús. Un abismo significa una profundidad. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Es decir, que nadie puede pasar de un lugar al otro. Así que dígale que está a tu lado, el purgatorio no existe. ¿Qué nos ha dicho el purgatorio? El purgatorio simplemente es algo que suaviza, que nos va a gustar. Si todos pecamos y hacemos lo que nos da la gana, nos vamos para el purgatorio unos años, unas décadas, un siglo, y después de estar sufriendo, pasamos al cielo. ¿Cierto? Agradable al oído, hermoso. Cualquiera diría: oye, eso es lo mejor. Pero aquí Jesús me está contando y me dice que ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí y ninguno de nosotros puede cruzar hasta allá. Pastor, pero es que le hicimos 9 misas después. Gastaste la plata. Tú no sabes dónde está, el que sabe dónde está es él. Porque nadie puede hacer salvo a otro. Mira los mormones que se bautizan para hacer salvo a alguien muerto. Eso es totalmente del diablo. Dígale que está a tu lado: Jesús, Él te ama. Es que yo no siento el amor de Jesús. Claro, porque es que tú no crees en Jesús de la Biblia. Tú tienes un disparate de Jesús armado. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíale a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya le advirtieron. ¿Dónde estaban Moisés y los profetas? En un libro llamado la Torá, Antiguo Testamento. Diga conmigo: ya le advirtieron. Dígale que está a tu lado: ya te advirtieron. Y hoy no solamente nos advirtieron Moisés y los profetas, sino también Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía Marcos, Lucas, Juan apenas estaban escribiendo. ¿Aló? Pablo.
Entonces todavía no se había escrito el Evangelio de Marcos, de Mateo, Lucas, Juan, no se había escrito Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a los Corintios, a los Filipenses, etcétera, etcétera, el libro de Hebreos, Apocalipsis, Judas, etcétera, etcétera. Amén. Diga conmigo, ahí nos advierten. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Jesús cuenta, Jesús está contando no un caso real, sino una parábola. Es decir, Jesús está cogiendo con plastilina, una parábola era coger con plastilina y explicarle a la gente lo que iba a pasar. Entonces le está diciendo, mira, el rico le decía, por favor, para que a mis hermanos no le pase lo mismo, manda a Moisés de entre los muertos a los profetas. No le creyeron. ¿Acaso ellos no tuvieron la oportunidad de escuchar las enseñanzas de Moisés y los profetas? No le creyeron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham. Pero si se les envía a alguien de los muertos, entre los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levante de entre los muertos. ¿Aló? Mira lo que está diciendo Jesús. Mira, ni siquiera que se levante alguien de los muertos y te diga, mira, estuve en el infierno, el cielo es real. Tú vas a cambiar si tú no crees en Moisés y los profetas. Es decir, si tú no crees en el Antiguo Testamento. Amén. Y se lo dijo el Antiguo Testamento porque no podía hablar algo futuro. No era una profecía. Hoy te diría, ahí tienes toda la Biblia completa. Ay, ellos no van a creer si lo leen, padre. El problema no es si quieren creerlo o no. El problema es que está estipulado. Alguien que diga, Dios es justo. Me llamó la atención lo que la pastora dijo de justicia. Si lo llevas a la cárcel es justicia. Por eso dice la Biblia que Dios es justo. La cárcel eterna es el infierno. Él dejó estipulado, si hacen esto, se vienen conmigo. Si hacen esto, se van para el infierno. Diga conmigo, eso es justicia. Por eso dice que Dios es justo. No, pero Dios es amor, pero también es justo. Amén.